En este video vamos a hablar acerca de traumas. Es un traumatismo, es una lesión externa o interna del organismo que es producida por una agresión igualmente externa o interna. El primer traumatismo del que vamos a hablar es una fractura. ¿Y qué es una fractura? Es la pérdida de la continuidad de un hueso. Se puede clasificar en cerrada o abierta. Una fractura abierta es cuando el hueso que se ha lesionado atraviesa músculo y piel, por lo tanto queda expuesto. También se clasifica por el trazo que ha dejado la discontinuidad del hueso. Puede ser oblicua, una fractura conminuta, una fractura en espiral, una fractura compuesta, una fractura en tallo verde, una fractura transversa o una fractura simple. ¿Cómo se puede producir una fractura? Por ejemplo, en un accidente automovilístico, si el, la persona que va en el automóvil sale volando y cae con la cabeza, esta persona puede llegar a fracturarse la cabeza, bueno, el cráneo. Una luxación, este traumatismo es ocasionado cuando una fuerza mayor, una fuerza violenta, hace que los ligamentos se desgarren, por lo tanto el hueso sale de la articulación. Es más común en un hombro o en un codo. Un mecanismo de lesión puede ser como en esta imagen se puede ver que, bueno, el mecanismo de esta lesión fue que el jugador saltó y al momento de caer cayó con el brazo, pero cayó de una forma un poco anormal y por lo tanto se luxó el codo. Un desgarro muscular es la distensión o rotura de un músculo por estirar o contraerse demasiado. Esto se puede dar, por ejemplo, en una persona que no es muy afín a practicar deporte y de un momento a otro quiere hacerlo y no tiene el calentamiento previo, no tiene estas consideraciones que se deben de tener al hacer deporte. En un esfuerzo máximo por correr se puede desgarrar. Los desgarros se clasifican en primer grado, segundo grado y tercer grado. Y un esguince también es una lesión a nivel articular. Es cuando los ligamentos se distienden de más, porque cuando, como por ejemplo, coloquialmente, cuando se dice que se torcieron el tobillo, estos ligamentos del tobillo se elongaron de más y producen un esguince. Este esguince también se clasifica en primer grado, segundo grado y tercer grado. Un esguince se puede dar, por ejemplo, cuando una mujer ocupa zapatos de tacón e intenta caminar rápido y al no tener una estabilidad en este tipo de zapatos, pues se tuerce el tobillo y los ligamentos se elongan de más. Continuando con las heridas son la pérdida de la continuidad en la piel, es decir, una cortada. Pueden ser de tipo lacerantes, contusantes, abrasivas, absivas, cortantes, incisivas y mixtas. ¿Cómo se puede producir una herida? Pues un ejemplo simple es al estar en la cocina rayando queso, por ejemplo, el objeto que estamos utilizando para rayar el queso puede que nos lesione la piel y esto sería una herida de tipo lacerante. O cuando estamos utilizando un desarmador y accidentalmente nos picamos, es una herida punzante. Entonces en estas heridas se pierde la continuidad de la piel, dejando ahí, se puede decir que un hueco. Un traumatismo craneoencefálico es una patología médico-quirúrgica que es caracterizada por una lesión en la cabeza. Esta lesión se puede dar pues principalmente es cuando existen golpes en la cabeza. Esta lesión se clasifica en leve, moderado y grave. Un ejemplo muy claro es el que acaba de suceder con un futbolista, fue Raúl Jiménez. Él chocó de frente con otro futbolista, lo que causó una fractura de cráneo y a su vez un traumatismo craneoencefálico. Un trauma raquimedular
es una lesión contusa y penetrante en la columna. Esta lesión puede involucrar huesos, ligamentos, articulaciones y a la médula espinal y a los nervios. Puede ser cuando alguien se cae de espaldas de una altura considerable. Entonces puede ocasionar, por ejemplo, una fractura de vértebra, y a su vez esta fractura puede dañar la médula espinal y así puede causar varias consecuencias. Por ejemplo, puede causar la pérdida de la movilidad o de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Una lesión en cuello es una lesión traumática que afecta a la región que comprende el borde de la mandíbula y la base del cuello. Puede ser producida por procesos de aceleración y desaceleración, una contusión, ahorcaduras o estrangulación. También puede ser producidos por objetos como armas blancas, que son llamados objetos punzocortantes, y esto puede ser ocasionado en las diferentes estructuras del cuello. Por ejemplo, un ejemplo muy claro podría ser cuando alguien intenta suicidarse, y pues obviamente hay lesión primeramente en la piel por la fricción que causa la piel con la cuerda, y posteriormente internamente también hay más lesiones. Otra podría ser cuando en algún asaltante y no consigue soporte, y pues, con un objeto punzocortante lastima o hiere a la persona que intentó asaltar. Un traumatismo en tórax es un conjunto de alteraciones anatómicas y funcionales que provocan un agente traumático sobre tórax. Este traumatismo produce alteraciones en las paredes y en el contenido de tórax, o a su vez la puede producir en ambas estructuras. Y un trauma en extremidades es toda aquella lesión que es ocasionada en las extremidades inferiores o superiores, que afectan a huesos, articulaciones, tejidos blandos, vasos y nervios. Puede ser una fractura, una luxación o una amputación traumática. Una amputación traumática puede ser, por ejemplo, cuando un trabajador de alguna carnicería, con la máquina que cortan la carne, se puede amputar un dedo accidentalmente, y más o menos se vería como en la imagen. Y los primeros auxilios para un traumatismo craneoencefálico van a ser los siguientes. Pues primeramente tenemos que darnos cuenta de que verdaderamente es un traumatismo craneoencefálico. Esto se va a lograr conociendo los signos y síntomas de esta alteración. Bueno, uno de ellos es por ejemplo, un mareo, que está la persona somnolienta, que tiene un comportamiento normal y obviamente dolor en la cabeza. Posteriormente, que corroboramos que es un traumatismo craneoencefálico, tomaremos la frecuencia respiratoria y el pulso. Vamos a estabilizar la cabeza y el cuello, vamos a detener las hemorragias y vamos a evitar un ahogamiento. Por último, vamos a empezar a valorar el estado de conciencia. Esto con la escala de Glasgow, como se vio en el video pasado. ¿Qué te pasó? Me golpeé. ¿Sabes dónde estás? No. ¿Sabes con qué te golpeaste? Con un bat. En un traumatismo abdominal, pues primeramente vamos a identificar que sea un traumatismo y de qué tipo. Los síntomas es dolor abdominal, disnea, taquicardia, hipotermia o vómito. Posteriormente de que identificamos este traumatismo, vamos a garantizar la seguridad del paciente. Vamos a evaluar su estado de conciencia y vamos a evitar moverlo y pedir que el paciente no se mueva. Vamos a descubrir la zona para identificar qué tipo de heridas tiene, y en un traumatismo abierto vamos a igualmente garantizar la seguridad, evaluar el estado de conciencia, no vamos a mover al paciente y vamos a retirar los objetos que tenga. Vamos a tratar de detener la hemorragia en caso de que haya, y en caso de evisceración no vamos a reintroducir nada y vamos a cubrir o poner
algo alrededor, a menos que sea necesario. Para fracturas, los primeros auxilios obviamente es no mover a la persona. Vamos a inmovilizar la herida, la zona que se fracturó, y vamos a usar hielo. Estos son los primeros auxilios para una fractura. Por último, es importante como fisioterapeuta saber de primeros auxilios en traumatismos, ya que es algo en lo que nosotros vamos a estar muy presentes, y bueno, no en ningún momento se quede exento de estar presente en algún accidente. Entonces nosotros podemos intervenir para que esta persona para que la persona que ha tenido un accidente reciba primeros auxilios de nuestra parte. Y más que nada porque como estudiantes y futuros profesionistas del área de la salud, pues con esa mayor obligación de saber acerca de primeros auxilios. Y bueno, en cuanto a, por ejemplo, algún esguince, pues debemos de saber cómo actuar, porque es aquí donde nosotros nos vamos a desempeñar un poco más. En un esguince o en secuelas de un traumatismo craneoencefálico. Por ejemplo, si en un traumatismo craneoencefálico no se brindan los primeros auxilios, la persona que ha sufrido este accidente puede quedar con secuelas muy presentes. O alguien que ha tenido un esguince y inicia con un poco de dolor y lo deja para después, pues esguince se puede ir complicando poco a poco.